La pregunta es, ¿qué es Latinoamérica? Podemos verla desde una perspectiva geográfica, desde una perspectiva cultural. Desde una perspectiva geográfica, vemos unos ciertos mapas y desde el Río Grande, desde la frontera de México con Estados Unidos hacia el sur, se dice que es Latinoamérica. De ese punto de vista, algunos incluyen, ¿no es cierto?, el Caribe, con algunos países que son de orígenes distintos a lo que luego vamos a hablar desde el punto de vista cultural. Entonces todo ese rango geográfico que va desde la frontera con los países anglosajones hacia el sur, o sea, Estados Unidos, Canadá, de México hacia el sur, Latinoamérica. ¿Ya? Ahora, desde un punto de vista cultural, se dice que Latinoamérica son los países que hablan idiomas que descienden del latín, por eso Latinoamérica, es decir, el español, el portugués, el francés. Ahora, ¿y dónde apareció esta idea? Existen algunas teorías respecto a que en el siglo XIX, en Francia específicamente, habría comenzado a surgir este concepto de Latinoamérica. Francia estaba en la época de su imperialismo, ese imperialismo que va a llegar hasta la Primera Guerra Mundial, y bueno, hasta el periodo de descolonización, pero en esos momentos estamos viendo que los países de Hispanoamérica, de los países que dependían de la monarquía española, se habían independizado. Inglaterra tenía un dominio económico, una participación económica, inclusive se había apoderado de lo que en esos momentos era las Islas Malvinas, ya en la década del 30 del siglo XIX, y Francia pensó, bueno, y si nosotros que hablamos francés, estos tipos hablan español, ya hablan portugués, son de origen latino, ¿ya?, del idioma latín, entonces nosotros podríamos tener un mejor contacto que los ingleses, que hablan idioma completamente distinto, con respecto a ellos. Entonces podríamos ejercer un pequeño dominio, ¿ya? Y ahí es que comienzan las aventuras francesas en esta región. Por ejemplo, la ocupación de México en la década de 1860, imponiendo, ¿no es cierto?, a ese emperador austriaco Maximiliano, y que lo impuso el emperador Napoleón III en México, una guerra que finalmente los mexicanos lograron expulsar a los franceses. Y también podemos considerar el caso de, por ejemplo, la aventura de Aurélie Antoine de Tunans acá en la Araucanía, cuando se autoproclamó, o se proclamó, porque los mapuches le siguieron el cuento, el rey de la Araucanía, y era un francés. Y extrañamente en esa época andaban dando vueltas por ahí por el Golfo de Arauco, un buque de guerra francés. Nunca se podía establecer el nexo oficial entre esa aventura, ¿ya?, y lo que era algún tipo de apoyo del gobierno francés. Ahora, el gobierno chileno declaró loco a Aurélie Antoine de Tunans, rey de la Araucanía, y con eso, ¿no es cierto?, se libra de eso que pudo haber llegado a peor. Ahora, como parte casi novedosa, se dice que el chileno Francisco Bilbao, creador de la Sociedad de la Igualdad, que participó, ¿no es cierto?, en la Revolución de 1851 para evitar el ascenso al poder, al gobierno de Manuel Montt, cuando estaba en Francia, donde su papá lo había enviado, ¿no es cierto?, era un joven de bien, de la alta sociedad chilena, conociendo Francia, le tocó participar en esas revoluciones de 1848, por eso es que él después crea esa Sociedad de la Igualdad acá. Se dice por ahí que él habría creado ese concepto de Latinoamérica, que a los franceses les pareció muy interesante. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de 1848, por ahí. Ahora, la pregunta es, ¿qué es ser latinoamericano? Bueno, esa pregunta quizás la tendría que responder Donald Trump, porque él debe saber lo que es un latinoamericano. Pero bueno, ahora desde un punto de vista del fenotipo, si consideramos que Latinoamérica ha sido construida, biológicamente hablando,
por pueblos de diversos grupos raciales, si ustedes quieren, étnicos, ¿ya? Que son asiáticos, australianos, si estamos hablando de los primeros pueblos que llegaron. Recuerden que acá no hay pueblos originarios, llegaron de otros lados. Y luego, ¿no es cierto?, el elemento europeo, el elemento africano traído como esclavo, y posteriormente, ya desde el siglo XIX, con la época de la República, unas migraciones enormes de países europeos, como el caso de los italianos, en Brasil, en México, en Uruguay, en Argentina, ¿ya? En el caso de los alemanes también, en el mismo Brasil, en Chile, ¿ya? El caso de los asiáticos que han llegado a la costa del Pacífico, el caso de los árabes acá en Chile. Entonces, hablar de un fenotipo, si ustedes quieren, de un fenotipo latinoamericano es sumamente complicado. No puedo decir, eso sí, que tal vez seamos de aspecto ario, Hitler quizás como nos vería, pero es difícil decir, mire, un latino es así, asá, ¿ya? Pero básicamente supone que es una persona de tez morena, ¿ya? Ahora, desde un punto de vista cultural, como es el latino, también, ¿no es cierto?, hay todo un tema de sincretismo culturales con elementos traídos de Europa, traídos de otras partes, elementos aborigen que había acá. Y toda esa mezcla cultural, ¿no es cierto?, genera una dificultad también para calificar al latino, aunque algunos dicen que, claro, quizás nosotros nos cueste vernos al espejo y identificarnos con que somos así, somos asá, pero los otros, los europeos quizás, los otros continentes nos pueden ver desde un punto de vista, pucha, estos tipos son un poquito flojos, son bueno para las fiestas, son alegres, son buenos para el fútbol, son cariñositos, ya. Bueno, sin embargo, hay que dejar claro que depende de donde estemos, porque, por ejemplo, en el caso de los latinos que se van a Estados Unidos, son considerados dentro de los grupos migrantes más trabajadores que hay. De hecho, en la última pandemia, fueron los que llevaron la mayor carga laboral y fueron los que más murieron debido al COVID, ¿ya? De hecho, ¿no es cierto?, la población latina en Estados Unidos, el Producto Interno Bruto que genera es el quinto más grande del mundo. O sea, si excluyéramos a toda la población latina, que son alrededor del 19% del total de la población de Estados Unidos, y lo colocáramos como un país, estaría, ¿no es cierto?, su PIB detrás de Estados Unidos, de China, de Japón y de Alemania. Sería el quinto Producto Interno Bruto del mundo. Así que no nos pueden decir que seamos tan flojos, porque si nos colocan a trabajar, trabajamos, ¿ya? Así que es difícil realmente autocalificarnos y decirnos culturalmente somos así, somos así, pero básicamente el latinoamericano es una mezcla, es un mestizaje, tanto desde un punto de vista del fenotipo como tanto desde el punto de vista cultural.